¿Por qué para Susan Sontag las interpretaciones pueden llegar a apestar tanto? Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura. Y en este video busco responder esta pregunta. Para responderlo me baso absolutamente en lo que dejó escrito Susan Sontag en su ensayo titulado Contra la Interpretación, publicado en 1964, donde por medio de 3 ideas, de 3 desarrollos, nos coloca contra la interpretación. Primero, nos introduce diciendo que ya en los 60, donde escribía este ensayo, el contenido en las obras de arte está siendo sobrevalorado. Luego nos dice que para ella el concepto de interpretación de los 60 y muy probablemente todavía en la actualidad nos asfixia, nos hace sentir que estamos domesticando el arte en lugar de acercarnos a las historias, de acercarnos a las obras, de acercarnos a las texturas que hay en ellas. Y finalmente Susan Sontag cierra su ensayo preguntándose, entonces, ¿qué tipo de crítica artística es la que es más deseable? Esto le sirve a Susan Sontag para posicionarse en contra de la interpretación que solo busca decirnos que el contenido es lo más valioso y que la forma quizás sea menos importante o que no importa demasiado. Pero vayamos por partes para examinar lo que Susan Sontag nos dice en contra de la interpretación. Susan Sontag empieza su ensayo recuperando la idea de mímesis, de imitación, que los griegos dejaron desde hace ya tantos siglos, donde el arte sencillamente era la imitación de la naturaleza, la imitación de los caracteres, de los humanos, de las personas, y de ahí en adelante el arte parecería que solamente es un espacio para meter contenidos que se imitan de la realidad, que se imitan de la sociedad, y punto, y se acabó. Sin embargo, el tiempo ha pasado, los griegos antiguos quedaron mucho tiempo ahí atrás, y ahora parece ser que el arte no solamente tiene esa capacidad mimética, sino que también puede ser algo menos figurativo, algo menos realista, y más bien encarnar otro tipo de sentimientos, otro tipo de texturas, otro tipo de intenciones que no son la mímesis. Ahora bien, Susan Sontag nos dice que a pesar de todo esto, a pesar de tanta revolución que hubo en el siglo XX, parecería que lo más importante sigue siendo en los años 60 y quizás también hasta nuestros días. Lo más importante, parecería ser el contenido de las obras. Susan Sontag nos dice que a pesar de que ahora y ya en sus tiempos, en los 60, el arte se quería alejar de la mímesis, de la imitación, pareciera que a los críticos de arte eso no les ha importado demasiado, porque siguen intentando decirnos lo que tal obra quiso decir, lo que tal objeto de arte nos quiso sugerir, hablando de significados por aquí y por allá. Sin embargo, Susan Sontag nos dice que para hacer crítica y también para hacer arte, para hacer obras de arte, tenemos que quitarnos de encima cualquier tipo de justificación que nos impida observar mejor, acercarnos más a las obras de arte, crear obras de arte más integrales. Y la idea, el concepto del contenido en las obras de arte, nos está diciendo Susan Sontag que parece ser más que una herramienta para disfrutar el arte, para criticarlo, para acercarse a él, nos sirve ahora como un obstáculo, como un fastidio, como un sutil o no tan sutil filisteísmo. Recordemos que el filisteísmo es aquella manera de ver la vida donde lo único importante es el negocio, lo único importante son los objetos en cuanto puedan venderse y colocarse en el mercado, y no consideran para nada los filisteos alguna sensación de trascendencia o de textura o de cuestión estética. Entonces es que llegamos a lo que Susan Sontag llama la interpretación artística, en la que está en contra, con la que no quiere seguir tratando. Y esta es, según Susan Sontag, la interpretación aplicada al arte supone desgajar de la totalidad de la obra un conjunto de elementos, el X, el Y, el Z y así sucesivamente. La labor de esta interpretación, nos dice Susan Sontag,
lo es virtualmente de traducción. Es decir, el intérprete dice, fíjate, ¿no ves que X es en realidad o significa en realidad A? ¿Que Y es en realidad B? ¿Que Z es en realidad C? Susan Sontag, por ejemplo, y por supuesto, está en contra de este ejercicio de significar las obras de arte con base únicamente en su contenido. Susan Sontag nos dice claramente que la crítica artística tiene que situarse en el tiempo como un ejercicio humano histórico. Debe ser evaluado como un fenómeno que ha evolucionado a través del paso de los años y a través de la pérdida de muchas culturas y de la regeneración, manipulación o actualización de las nuevas que llegan. Entonces es que Susan Sontag llega en este punto a un dilema, donde en algunos tiempos en la historia la interpretación ha podido significar un acto de liberación. Un acto en el cual podemos evadir el pasado muerto y hacerlo resurgir con mayor chispa. Pero también nos dice Susan Sontag que la interpretación a lo largo del paso del tiempo también puede volverse algo reaccionario, algo impertinente, algo incluso cobarde o peor aún, asfixiante. Susan Sontag, bien situada en los años 60, nos dice que la proliferación de interpretaciones de arte en esos días, y muy probablemente mucho todavía de lo que pasa todavía, quiero decir, en el 2022, signifique algo como la repetición de solamente decir que tal cosa es tal otra cosa en esa obra de arte que descubrimos y punto y se acabó. Sin embargo, Susan Sontag nos dice que quedarnos en eso, esa interpretación solamente de contenido que significa otra cosa que no sabemos ver todos, sino solo ciertos críticos, significa empobrecer, reducir el mundo para instaurar un mundo sombrío de significados. Es decir, interpretar es convertir el mundo en este mundo como si hubiera otro, nos dice Susan Sontag. Remata esta idea donde claramente está en contra de la interpretación diciendo que el mundo, nuestro mundo, está ya bastante reducido y empobrecido. Entonces nos dice, desechemos pues todos sus duplicados, hasta tanto experimentemos con más experiencia y mayor inmediatez todo lo que tenemos. Este es un grito de Susan Sontag para no solo quedarnos con la versión de interpretación mimética de los antiguos griegos, ni tampoco decir como muchos de los hermeneutas clásicos del siglo XX y del siglo XIX que solamente una obra de arte significa tal cosa y punto y se acabó, sino que es un grito por darle más sensualidad a las obras de arte y por supuesto muchísimo más textura y erótica, esa es la palabra, a la crítica que se pueda hacer de las obras de arte. Todo esto siguiendo este grito de Susan Sontag. Por eso es que Susan Sontag nos dice que pareciera ser que ya en los años 60 la literatura ha sido domesticada a base de golpe de interpretaciones. Este filisteísmo de la interpretación, nos dice Susan Sontag, es más frecuente en la literatura que en cualquier otro arte. Hace ya décadas, nos dice Susan Sontag, escribiendo desde los 60, que los críticos literarios creen que su labor consiste en transformar los elementos del poema, el drama, la novela o la narración en otra cosa. En esto nos dice que hay que hacer caso de lo que alguna vez dijo Lawrence, que es: no creas nunca al cuentista, cree el cuento. Esta no es otra cosa que una apelación a no clavarse con las significaciones, sino adentrarse en las obras de arte, dejarse envolver por las texturas, no creerle al cuentista, sino creer al cuento. El objeto de obra de arte, la creación, tiene que ser experimentada. De eso se trata lo que Susan Sontag nos empieza a sugerir.
Así es como, por ejemplo, termina concluyendo estas primeras ideas diciendo que hay que huir de la interpretación por la interpretación y más bien hay que buscar una espontaneidad en la experimentación que tenemos de las obras de arte. Podemos, en este caso, si somos creadores de arte, huir del contenido por el contenido, de la interpretación por la interpretación solamente seca, angustiosa, asfixiante, y recurrir a la parodia, por ejemplo, recurrir a la abstracción, recurrir, ¿por qué no?, también incluso a objetos decorativos que se creen. También, ¿por qué no?, recurrir al no arte, tan típico de las artes plásticas. Y también Susan Sontag en esta parte del ensayo hace un acto de conciencia, un disclaimer, donde nos dice que también hay que recordar y notar una y otra vez que la distinción entre la forma y el contenido en las obras de arte es una fantasía, es un falso dilema de nuevo. Pero aún así, a pesar de que sea una fantasía, a pesar de que el contenido y la forma de una obra de arte estén tan íntimamente relacionados, hay que recordar que esa fantasía funciona para algo, esa distinción tiene que funcionar para algo, y eso significa, valga lo que estoy tratando de decir, que cuando hagamos obras de arte o cuando hagamos crítica, apostemos por la creación de críticas o de obras de arte que sean más integrales, más impetuosas. Y Susan Sontag nos dice, cuyo mensaje sea tan directo que la obra pueda ser simple y sencillamente lo que es. En esto Susan Sontag nos pone como el caso más concreto el cine. El cine en la década de los 60, es decir, el cine que todavía sigue siendo una novedad dentro de todas las artes. Largo rato el cine, como todo arte nuevo, solo era en su momento entretenimiento y cultura de masas, y nada más que eso. Pero el cine, nos dice Susan Sontag, que también era una apasionada de esta arte, tiene un propio lenguaje donde todo su vocabulario, Susan Sontag nos dice, alude a las formas, los movimientos de cámara, los cortes, la composición de planos, todo es forma en el cine. Pero bueno, llegamos a esta parte donde Susan Sontag empieza a concluir sus ideas, a cerrar su ensayo, y nos dice la pregunta, entonces, ¿qué tipo de crítica artística es la más deseable? Bueno, de acuerdo a su opinión, a su planteamiento y a su desarrollo, primero hay que tomar en cuenta que tenemos que revivir la mirada en la forma de las obras de arte. Esto con el objetivo no de buscar significados y ya, sino de poder desarrollar, descomponer y revitalizar mejores descripciones de estas formas que observamos, descubrimos y redescubrimos cuando nos permitimos renovar la mirada en las obras de arte. En segundo lugar, Susan Sontag nos dice que es necesario, absolutamente pertinente, salvar y reactivar todos nuestros sentidos, no solo la vista. Nos dice Susan Sontag que debemos aprender a ver más, a oír más y a sentir más. Y por último, Susan Sontag nos dice que esta nueva crítica o la crítica deseable que ella sugiere tiene que funcionar mostrando cómo es lo que es e incluso mostrando qué es lo que es y no mostrando lo que significa, la significación que tiene tal o cual obra. Y por todo lo dicho, es que Susan Sontag llega a esta conclusión totalmente sintética de decirnos, sugerirnos que necesitamos, en lugar de una hermenéutica, una erótica del arte, de las texturas, de redescubrir las formas y también primordialmente de reactivar y renovar nuestros propios sentidos con relación y en perspectiva y en juego con las obras de arte, clásicas, contemporáneas, modernas
y las que se atraviesen. En todos esos casos, para Susan Sontag es necesario hacer y hacer por rehacer una erótica del arte, de la textura, de los sentidos, del desbordamiento de pasiones, donde, como en una entrevista sugiere ella misma, los pequeños detalles no tienen que ser solamente y buscar significativamente cosas que dar, sino que todos los detalles tienen que ser poderosos, intempestivos, que te hagan causarte escalofríos, o risa, o pasión. Esto sería para Susan Sontag el por qué las interpretaciones pueden apestar tanto. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Te gusta, te enamora, te cautiva la idea de la erótica del arte como crítica? ¿O eres un apasionado de las interpretaciones, de la hermenéutica del arte? Cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios, abramos debate y también deja tu like, comparte este video con quien pueda interesarle y no olvides que esto es Más o Menos Literatura y nos vemos en un muy próximo video. Bye bye.